Este video es el primero de una serie de 2 videos donde nos enfocaremos en la formulación de preguntas y la actitud correcta que debemos tener al consultar al I Ching. Para ilustrar y como primer ejercicio de consulta del I Ching en este canal, hemos formulado la siguiente pregunta al I Ching. ¿Qué, según el I Ching mismo, debería de tener en cuenta alguien que consulta al I Ching buscando sabiduría o para obtener una perspectiva profunda sobre alguna encrucijada o situación compleja? Mientras mostramos el lanzamiento de las monedas tal como ocurrió realmente cuando le consultamos esto al I Ching, iremos hablando sobre la forma correcta de abordar al I Ching en la consulta. Y al final haremos una interpretación de la respuesta que recibimos del I Ching. Quédense hasta el final del video porque esto les sorprenderá. En esta parte del video muestro las imágenes reales de los 6 lanzamientos de las 3 monedas para evidenciar la autenticidad del proceso en esta consulta. Como pueden ver, estando en un sitio y momento de tranquilidad, me concentro en la pregunta. A la vez, agradezco de antemano al oráculo la sabiduría que estoy a punto de recibir. En todo esto, es importante observar un protocolo o ritual, ya que es importante que el proceso de consulta y el lanzamiento de las monedas sea deliberado y meditativo. La preparación ritual requiere formular de forma clara nuestra pregunta y meditar bien sobre ella antes de lanzar las monedas. Esto en sí es una práctica de disciplina o mindfulness, si se quiere, que aquieta nuestra mente y la prepara para recibir sabiduría. Consultar al I Ching es una práctica que demanda respeto y seriedad. El I Ching no dará una respuesta directa a nuestra pregunta, sino que nos ofrece una reflexión de la situación sobre la cual estamos consultando, invitándonos a hacer introspección y a buscar dentro de nosotros mismos antes de decidir un curso de acción. Por eso, cultivar esta disciplina es esencial si queremos obtener sabiduría del I Ching. Comenzamos pues con el primer lanzamiento de las 3 monedas para obtener el trazo de la línea 1 o la línea inferior conforme ya vimos en un video anterior. Continúo ahora hablándoles sobre la importancia de formular la pregunta de manera más clara posible. Debemos definir exactamente lo que queremos saber, ya que de por sí, con una definición clara del problema, habremos avanzado en la búsqueda de la solución, con o sin el I Ching. Pero con el I Ching, mediante la reflexión sobre la pregunta, estaremos en mejor disposición de interpretar su respuesta. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacerle al oráculo? En principio, cualquier tipo de pregunta, siempre y cuando sea planteada con sinceridad y seriedad. El I Ching siempre responderá. No obstante, siendo el I Ching un reflejo o espejo de nuestra mente, la respuesta será a la medida de nuestra pregunta. Hay inclusive un hexagrama cuyo dictamen habla de esto. Es el 4º hexagrama llamado Meng o la necedad juvenil. No soy yo quien busca al joven necio, el joven necio me busca a mí. Al primer oráculo doy razón. Si pregunta 2, 3 veces es molestia. Cuando molesta, no doy información. No es buena idea retar al oráculo para ver si es veraz, porque esta actitud se reflejará de vuelta a nosotros en su respuesta. Tampoco es buena idea forzar una respuesta del oráculo o que la respuesta se conforme a nuestras expectativas. Si ya creemos que tenemos la respuesta correcta a nuestra pregunta, ¿para qué consultar al I Ching? Cuando estamos comenzando con el I Ching, debemos tener cuidado al hacer preguntas dicotómicas de tipo sí, no, esto o aquello. La razón es porque estando el lenguaje del I Ching basado en el Tai Chi Tu o la interacción del Yin y el Yang presente en todo, el oráculo no da respuestas binarias simples, sino que nos presenta una imagen holística de la situación. Ante tales respuestas, puede ser muy problemático para el neófito decidir por sí mismo si la respuesta es sí o no. Es mejor formular las preguntas de forma que inviten a una respuesta descriptiva de la situación. Habiendo dicho todo esto, llegamos al final de la consulta, obteniendo las 6 líneas de la respuesta. Nos tomamos un tiempo para agradecer al oráculo de nuevo por la sabiduría obtenida y guardamos las 3 monedas.
Este es entonces el resultado del lanzamiento de las monedas. Primero determinamos el hexagrama resultante, que generalmente, aunque no siempre, describe la situación presente tal como se manifiesta ante nosotros. Recuerden que tomamos las líneas cuyos valores son pares 6 u 8 como yin, y aquellas cuyos valores son impares 7 o 9 son yang. Nuestro hexagrama resultante tiene como trigrama inferior Ken, que es la montaña o el aquietamiento, y como trigrama superior tenemos Qian o el cielo. Como primera imagen, el I Ching nos arroja un hexagrama que representa el cielo arriba de la montaña. Dejemos que estos símbolos comiencen a calar en nuestro subconsciente a medida que reflexionamos sobre nuestra pregunta. ¿Por qué respondería el I Ching con la imagen de una montaña debajo del cielo a nuestra pregunta sobre la disposición mental y emocional correcta que debemos tener al consultar el I Ching? Continuemos ahora buscando cuál es este hexagrama y leyendo su texto y comentario en el I Ching. Según su trigrama inferior y superior, el hexagrama resultante se corresponde al hexagrama 33, la retirada. En este hexagrama, los dos trazos yin inferiores, que representan fuerzas hostiles, irrumpen desde abajo y ante su avance, los trazos luminosos yang se retiran. Una lectura apresurada de esto pudiese sugerir que se trata de una retirada militar, en la que las fuerzas hostiles avanzan y uno se retira mientras aún posee su vigor y conserva su posición. Pero estas imágenes de estrategia militar y ejércitos enfrentados poco tienen que ver con nuestra pregunta. Entonces, ¿ante qué se supone que nos debemos retirar? Meditando nuevamente sobre la imagen del hexagrama, vemos que la montaña es una imagen de sublime quietud y perspectiva, mientras que el cielo representa la sabiduría celestial o espiritual y permanece inalcanzable en su esencia. El consultante debe ser como la montaña y permanecer firme en su base o quietud, sin pretender acceder a este conocimiento espiritual por la fuerza. Así, el noble mantiene a distancia al vulgar. Aquí, el noble es quien busca sabiduría del I Ching, y el vulgar no se refiere entonces a otra persona, sino a aquellos aspectos inferiores de uno mismo. La charla mental interna incesante, la búsqueda de resultados inmediatos y conforme a las expectativas de nuestro yo egoico o inferior. Gradualmente se nos hace evidente que el I Ching nos aconseja callar esta charla mental interna incesante y que la retirada se refiere a retirarse de las expectativas y preconcepciones de nuestro ego, del sentido de la urgencia, esperando una solución mágica e inmediata a nuestro problema, y retirarse del ruido mundano, buscando un espacio de calma y tranquilidad que favorezca la introspección. No con ira, sino con mesura. Esto se refiere a no oponerse a nuestras tendencias inferiores con violencia interna, represión, frustración o desprecio, sino más bien observarlas de manera compasiva y con imparcialidad, no enganchándose en el drama emocional de nuestro propio ego. El dictamen de la retirada declara que la actitud de quietud, y no una actitud de búsqueda activa o desesperada, es lo que nos lleva al éxito. La clave está en lo pequeño, perseverar en aquietar la respiración y callar la mente aunque sea un instante, antes y durante la consulta. Resumiendo esta primera parte, el I Ching, ante nuestra pregunta sobre cómo debemos acercarnos a él, nos responde con el hexagrama 33, la retirada. Nos pide fundamentalmente que nos aquietemos como la montaña, que nos retiremos de las expectativas de nuestro ego y que creemos un espacio de silencio interno. Pero la respuesta no termina aquí. En la segunda parte hablaremos de las líneas mutantes que nos dan consejos aún más específicos. Exploraremos la poderosa conexión de este hexagrama con las tradiciones espirituales de montañas sagradas y descubriremos hacia qué hexagrama nos conduce esta retirada.
no se lo pierdan. Y mientras tanto, en los comentarios, cuéntenme, ¿les ha pasado que su propio ruido mental les dificulta encontrar claridad? ¿Cómo logran ustedes crear ese espacio de quietud para tomar decisiones importantes?